responsabilidad importante. ¿Qué debe buscar la regulación? Establecer un balance de manera de potenciar los beneficios y, por supuesto, mitigar los riesgos. Y la regulación no muestra en los actuales momentos mucho éxito en Latinoamérica. En la misma publicación de World Economic Forum se destaca que en Latinoamérica el factor más limitante del crecimiento de las fintechs es una regulación que desafortunadamente no es una regulación adecuada, o sea, no es favorable como el primer factor de limitante de fintech. Y esto no quiere decir que no regulemos, lo que quiere decir es pongamos las reglas claras, pongamos el juego claro de tal manera que podamos desarrollar un mercado alrededor del desarrollo de esas tecnologías. Y nuevamente es un poco la percepción en mayor detalle. Las respuestas regulatorias obviamente son prohibir, lo cual en ningún momento creo que es la mejor respuesta regulatoria, porque al prohibir estamos dejando de lado todos los potenciales beneficios. Otorgar licencias, en el caso de los bancos digitales, bancos de pagos, plataformas de pago, es importante. Regulación, leyes específicas y obviamente sin cambios. Y los enfoques regulatorios quizás han variado o dependen de cada uno de los negocios, ¿no? De tal manera de que cada negocio a nivel general, y esta es una información del Financial Stability Institute del 2020, esto ha cambiado quizás algo, quizás el negocio más en donde la regulación no ha sido necesaria es el negocio de InsurTech, en donde aquí el tema ha sido básicamente es el mismo, utilizamos una plataforma tecnológica hasta los momentos. ¿Por qué digo hasta los momentos? Porque la pregunta es, cuando introducimos inteligencia artificial, y la inteligencia artificial y el Internet of Things está en cada uno de nuestros celulares. Hay una cámara en el refrigerador que mira lo que yo tengo, lo que yo como, ¿eh? Y que eventualmente esa data puede ir a una compañía de seguro. Creo que va a haber nuevamente aquí un cambio en términos de regulaciones, de qué información puede ser usada para establecer riesgo. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de accidentes. Todo eso lo estamos viendo y sin duda es una foto en evolución. Algo sobre lo cual yo había destacado anteriormente, sin duda los modelos difieren. Si hay que mantener fondos, si se mantienen fondos en cuentas como emisores de dinero electrónico, sí hay que regular. Definitivamente hay que establecer mecanismos que salvaguarden, y esto es un poco los requerimientos regulatorios, un survey. Típicamente, si estamos hablando de monederos, si estamos hablando de emisores de dinero electrónico, estamos hablando de requerimientos que van desde, obviamente, los mínimos, contra lavado de dinero, régimen de licencia, mínimo capital regulatorio. Si la empresa crece, típicamente es un porcentaje de floating entre 2 a 5%, más o menos es el rango mundial. Si la empresa crece y tiene más dinero electrónico, tiene más balance, hay que depositar más capital. Hay mecanismos de salvaguarda de fondos que deben estar en sitio, lo que le mencionaba, bancos centrales, depósito en banco central, depósito en bancos comerciales, cuentas de fideicomiso, y obviamente todos los requerimientos de marco de protección al consumidor, que es algo que yo extraño de Costa Rica, que no lo veo claramente, y hoy vamos a tener una presentación que espero que no se la pierdan, de parte de mi amigo de SIGAP, Juan Carlos Izaguirre, y gestión de riesgos, protección de data y seguridad. Son todos temas mínimos que representan los requerimientos regulatorios básicos. No voy a entrar en detalle en estas últimas dos láminas, solamente quiero dejar con el mensaje de, si hay alguien aquí representante de microfinancieras, esta es una oportunidad también para ustedes. Las entidades microfinancieras pueden aprovecharse sin duda de las fintechs. Las fintechs pueden ser aliados potenciales de las instituciones microfinancieras. ¿Por qué? Porque como lo vimos, tecnologías como geolocalización, biométrica, integración de APIs, DLT, la nube y la firma digital puede hacer que el proceso de originación, evaluación de créditos de los potenciales clientes sea mucho más rápido y eficiente. Al mismo tiempo pueden utilizar algoritmos de créditos, obviamente inteligencia artificial, pueden utilizar Big Data y eventualmente pueden usar un Know Your Customer de manera electrónica. Todo eso lo que hace es hacer mucho más eficiente el proceso de originación y otorgamiento del crédito.
Detrás de eso hay canales, la fintech puede ofrecer canales de autoservicio, puede ofrecer canales de video para educación, puede ofrecer chatbots para web services y para atender consultas. Pueden ser interfaces incluso multilingüe en el caso de que sea requerido. Y en el caso de desembolsos de crédito, y en donde una de las cosas, gestión de riesgo, obviamente, monitoreo de fraudes. Y en el caso de gestión de crédito y en el caso de los desembolsos y cobros, obviamente, integración con monederos digitales. Muchas de las experiencias interesantes de cómo fintechs han apoyado al negocio microfinanciero es a través de la integración de la institución microfinanciera con una fintech que le permita hacer desembolsos en la billetera digital y al mismo tiempo realizar pagos a través de la billetera digital. Entonces, las entidades microfinancieras ven a las fintechs como amenaza, sin duda, porque son empresas que están tomando con sus préstamos al consumidor y préstamos a las pequeñas y medianas empresas, pero si son listos lo pueden ver como aliados, como transformadores del modelo de negocio y hacer proposiciones de valor mucho más eficientes. Estos son los grandes potenciales para las instituciones microfinancieras. Obviamente, ampliar la base de clientes, reducir costos, aumentar eficiencia, tomar decisiones de crédito basados en Big Data y no en historiales de crédito que no existen en muchos casos o que son muy limitados. Obviamente, innovación de productos y educación y voz del cliente. Yo los dejo para las preguntas, si hay algún tiempo, si no tienen mucha hambre. Bienvenida a las preguntas y disculpa que me extendí un poco más del tiempo que tenía planeado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Salvador. Vamos a abrir un espacio de 10 minutos para poder hacer 2 o 3 preguntas, así es que les agradezco para que sean muy puntuales, porque aquí le robamos tiempo al almuerzo también. Total, ¿quién quiere postre? No. Nadie quiere el postre, exactamente. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias por la exposición muy completa. Hay unos datos muy interesantes que me llamaron la atención, que es cómo Brasil y México están liderando el tema fintech en Latinoamérica. También que los medios de pago y los créditos son los 2 primeros rubros más importantes. Me imagino que los préstamos impulsados por los medios de pago, pero a la vez tenemos aquí en Costa Rica el Simpe Móvil que ha hecho pues una gran historia, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que es el impacto de las leyes fintech, tanto en México como en Brasil, para que estos números en esos países se dieran? ¿Y qué tan importante sería para nosotros ir pensando en eso para aprovechar la tecnología que ya se tiene, como es el Simpe Móvil? Gracias. Sí, gracias. Trato de responder rápidamente. Yo creo que la ley fintech debemos verla como una base importante, necesaria, pero no suficiente, como nos gusta decir los economistas, ¿no? Es necesaria porque la ley fintech te permite establecer reglas del juego suficientemente amplias desde el inicio. ¿Qué negocios para el país son negocios prioritarios, importantes, legales? ¿Y cuáles son los negocios los cuales el país no desea que haya fintechs o áreas, por ejemplo? Típicamente muchos de los negocios que están en esa área son los negocios de criptomonedas en muchos de los países. Entonces, hacer esas definiciones son importantes. Hacer las definiciones en materia de APIs, en materia de requerimientos, y si son secundarias, pero que derivan de una ley de fintech en muchas ocasiones. Yo diría que la ley de México, aunque hablamos de ley de fintech, obviamente establece unos parámetros generales, establece obviamente qué comprende, cuáles son las instituciones reguladas y cuáles son de entrada los primeros 2 negocios, que era el negocio de crowdfunding y el negocio de pagos, y establece licencias específicas para esos negocios emisores de dinero electrónico. Es un paso importante, pero no es el paso único. ¿Por qué? Y dependiendo mucho del régimen legal, hay economías en donde no se requiere una ley fintech como tal, porque es economía que ya tiene una regulación suficientemente sofisticada en cada uno de los segmentos de negocio. Yo diría que y que sencillamente lo único que requiere es una regulación adicional o modificaciones a la regulación existente para incorporar algunos aspectos de digitales como privacidad de datos, inteligencia artificial,
uso de tecnología, intercambio de data y el rol y las obligaciones y los requerimientos tecnológicos para ese intercambio. Yo diría que, sin duda, si Costa Rica está pensando en una ley de fintech, creo que es porque considera legalmente que es importante establecer ese paso, creo que es una buena decisión. Ahora, no pensar que en la ley de fintech va a estar todo regulado. El error es pensar que en la ley de fintech podemos poner una camisa inflexible y de fuerza. Entonces la ley tiene que ser diseñada con mucha inteligencia, de manera de dar la flexibilidad para permitir el desarrollo de la tecnología y prevenir los riesgos que son obvios. Riesgo obvio para mí, quizás sea una oportunidad, es el riesgo del cliente, es el riesgo del consumidor financiero, porque allí es donde el consumidor, el cliente, está, digamos, más en desventaja. Riesgo importante, protección obviamente de fondos, riesgo importante, los temas de ciberseguridad, que son álgidos para, y requerimientos en cuanto al intercambio de información. La respuesta corta es sí, pero no es la solución para todos los problemas. A partir de la ley fintech es necesario seguir un proceso legislativo y regulatorio que regule o que establezca normativas específicas de capital y de requerimientos regulatorios para cada uno de los negocios. Y que eventualmente, dependiendo del país, de la jurisdicción, van a estar atados o conectados claramente con esa ley fintech. Gracias. Yo prometí que no te iba a preguntar, pero no puedo evitarlo. Oye, ya me dio miedo. Buenos días a todos. Salvador, ¿qué recomendaciones le darías tú a la industria que está aquí en tu audiencia en materia de poder acercarse a los bancos y a los reguladores para avanzar en estas regulaciones o normativas que acabas de mencionar? De acuerdo a tu experiencia, ¿quién es el que tiene, quién es el kick-off de eso, verdad? ¿Quién es el que tiene que llevar el liderazgo? Yo creo que el que tiene liderazgo es los supervisores, los reguladores, ¿no? Creo que y la industria debe ver ese liderazgo con confianza. En otras palabras, los reguladores deben hacer un llamado que inspire confianza a los regulados. Yo creo que eso es esencial. Y eso es un mecanismo esencial que se puso a prueba en el caso de PIX, que ya lo comenté, en Brasil. El desarrollo de las reglas de juego, y no quiere decir que la industria impuso reglas de juego al Banco Central de Brasil. El Banco Central de Brasil presentó un mapa de opciones. Vamos a discutir este mapa de opciones. Yo no soy tecnológico, pero ustedes sí. Vamos a ver la viabilidad, el atractivo, y yo tomo la decisión. En otras palabras, conversar no significa delegar decisiones. Significa entender la perspectiva de la industria con el fin de desarrollar una legislación y una regulación que permita el desarrollo de la misma, que está en el interés realmente de todas las partes, incluso de los bancos, porque como ya vimos en el caso de Brasil y otras industrias financieras en el mundo, lo que pueden ser costos de corto plazo para un banco son eventualmente potenciales beneficios a largo plazo. Porque finalmente la institución financiera no gana dinero con agencias, pierde más bien, no gana dinero con clientes haciendo largas filas en las taquillas, pierde más bien. Donde gana dinero es haciendo intermediación. Entonces, si los bancos entienden, y estoy seguro que lo entienden, que el manejo de efectivo es altamente costoso, y las fintech pueden, a partir de un modelo de negocio, ayudar a los bancos en una relación win-win, creo que todo el sistema financiero, inclusive el consumidor, queda mucho más beneficiado. Y no hay una prueba más clara que todo este proceso de adopción lo que nos impulsa es a un resultado, o que lo que nos lleva a concluir es un resultado. En todos estos procesos de adopción, el beneficiado, al menos en el corto plazo y en el mediano y largo plazo, es el consumidor, a través de mejores productos, mayores flexibilidades de pago, menores fricciones y la posibilidad de acceder a alternativas que van más allá de una alternativa bancaria. Los bancos no están parados en la barrera, los bancos están desarrollando modelos fintech, porque entienden precisamente que el negocio de ellos no es
tener una agencia, el negocio de ellos no es manejar efectivo, el negocio de ellos es tomar riesgos. Y a los momentos, quizás hasta los momentos, los expertos en tomadores de riesgos son los bancos. Digo hasta los momentos porque sin duda cuando comenzamos a ver algoritmos de crédito basados en inteligencia artificial que están siendo dominados por empresas de tecnología, entonces sin duda la posición de los bancos es una posición que en el mediano y largo plazo es frágil. Sin embargo, allí no hay ninguna duda, los supervisores deben entrar, asegurarse que la inteligencia artificial, los modelos, sean modelos que no perjudican al cliente, que eventualmente no sean modelos de mercadeo agresivo, que sean productos que muestren una clara adecuacidad. No vamos a vender productos que el consumidor, que el cliente no puede comprender y por lo tanto impulsivamente contrata, sencillamente porque está embebido en un juego de Call of Duty, ¿no? Por decirlo, ya nadie juega Call of Duty, ¿no? Pero eso es un poco el concepto, ¿no? El concepto es poder entender las perspectivas de la industria, y yo creo que el rol fundamental está en el regulador, pero también cae dentro del país. Y quizás la experiencia más exitosa es cuando el país tiene una estrategia alineada de digitalización. Cuando hablamos de estamos hablando de los pagos del gobierno. Estamos hablando de no solo los pagos normales, sino los pagos de asistencia. Entonces, cuando el gobierno tiene una estrategia clara de digitalización desde sus operaciones hacia afuera, y cuando al mismo tiempo existe una clara estrategia del sector de tecnología y una clara estrategia financiera, es donde esos tres factores confluidos con los objetivos de inclusión es donde podemos ver típicamente el mayor desarrollo de los mercados de fintech.